Bendiciones, hermanos, muy buenas tardes en esta calurosa tarde. Desde aquí, desde la ciudad de Campeche, queremos saludarle, queremos bendecirle, queremos agradecerle una vez más al Señor por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes de esta manera virtual, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Aquí ya casi vamos a cumplir 3 semanas de no tener ninguna reunión como iglesia, ¿verdad? Pero ciertamente hemos tenido la oportunidad de poder estar transmitiendo, de poder estar llevando también la palabra de Dios, utilizando los medios que el Señor nos permite tener, ¿verdad? En esta época, que nos permite tener una interacción a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Por eso es que estamos agradecidos con el Señor de que usted se encuentre una vez más con nosotros, ¿verdad? Estamos esperando que la mayoría de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Benecer Campeche se vayan conectando, hermano. Si usted quiere hacer algún comentario, si usted quiere reportar su sintonía, mire, se lo vamos a agradecer con todo nuestro corazón para que sepamos desde dónde usted nos está llamando, ¿verdad? O desde dónde usted nos está mirando en esta tarde. Así que en el nombre del Señor yo quiero pedirle que allá en sus casas, que usted vaya tomando su lugar. Hijitos, si usted es parte de la Iglesia de Cristo aquí en Campeche, que usted vaya tomando sus lugares, ¿verdad? Espero que tengan Biblia, espero que tengan ahí su libreta, un lápiz, hermano, o una pluma, un bolígrafo, ahí como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y que juntos podamos estar aprendiendo en esta tarde un poco acerca de la palabra de Dios. Yo quisiera esperar unos minutos más, hermano, para que todos podamos conectarnos, todos podamos estar ahí pendientes de la palabra del Señor. Así que le pido en Cristo Jesús que usted vaya ahí conectándose con nosotros. Hoy quisiera yo tomarme unos minutos, hermano, para hablarle un poquito acerca de un tema que a mí me gustó mucho, hermano, porque creo que podemos ir aprendiendo por toda esta situación que está pasando, por todo esto que estamos viviendo. Hay enseñanzas que nos tienen que dar a nosotros un nuevo cambio, hermano, o un enfoque diferente de lo que Dios quiere para usted y para mí. Así que yo quiero hablarle en esta mañana un poquito acerca de permanecer. Y mire, yo le decía que con todo esto que estamos viviendo como hijos de Dios, con toda esta situación, hermano, que todavía estamos viviendo, que tal vez en otros países ya se está terminando, específicamente China, ¿verdad? Porque lo que es en Europa también todavía está muy fuerte toda esta situación, ¿verdad? En Estados Unidos usted sabe cómo está la situación, allá en la ciudad de Nueva York, y aquí en México, que poco a poco vamos igual avanzando, ¿verdad? Pero yo con toda esta situación, hermano, yo no sé si a usted, pero a mí se me viene rápidamente a la mente. Cuando vemos todas estas cosas, se me viene rápidamente a la mente un evento, hermano, que usted y yo, desde que creímos en Jesucristo, desde que le recibimos en nuestro corazón, desde que dice la palabra que confesamos con nuestra boca y que creímos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, desde ese momento hay un evento que está latiendo, hermano, en nuestros corazones, está ahí palpitando, está latente, hermano, en nuestros corazones. Y este evento es el arrebatamiento, este evento es el rapto, la parusía, hermano, como usted le quiera llamar, ¿verdad? La Biblia le dice arrebatamiento y la palabra también es parusía, hermano. Y yo quisiera mostrarle en esta tarde un poquito, ahí en el libro de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Yo quisiera que usted me ayudara, hermano, y que pudiéramos buscar este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Mira, hermano, cómo estamos, ¿verdad? Porque está haciendo, de verdad que está haciendo bastante calor aquí en nuestra ciudad, está haciendo bastante calor aquí en Campeche, ¿verdad? Así que hasta en esas cosas tenemos que aprender. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Le iba a decir, hermano, mire, le iba a decir, cuando usted lo tenga, diga amén. Pero me acordé que no está usted acá. Pero allá en su casa, si usted quiere, también si usted ya tiene el pasaje, diga amén en el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses 4:17 dice, y entonces nosotros,
los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Lo leemos de nuevo, hermano. Dice, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. En los versos anteriores dice que los muertos en Cristo, hermano, resucitarán primero. Por eso es que en este pasaje al inicio dice, y entonces nosotros, los que estemos vivos, pero a mí me llama la atención cuando dice, los que permanezcamos. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de esto, hermano. Y la palabra permanecer es una palabra que nos da a entender, hermano, que tiene que ver con dejar todo alrededor. Es una palabra en griego, que es perileipo. Ya me estoy confundiendo, hermano. Permanecer es una palabra griega que es perileipo, que quiere decir dejar todo alrededor. Y el permanecer mire, yo quisiera que usted entendiera que el permanecer no tiene que ver con una actitud pasiva del creyente. El permanecer no quiere decir, hermano, que nos vamos a sentar. No. Tiene que ver con una acción continua de dejar, porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice esta palabra, que permanecer tiene que ver con dejar todo alrededor. Y entonces, mire, hermano, el creyente que no permanece, y esto es algo que yo quisiera que usted tuviera bien claro, el creyente que no permanece es el creyente que no ha querido dejar cosas a su alrededor. Hermano, conocemos gente que no han logrado permanecer en los caminos del Señor. Conocemos hombres, mujeres que no han logrado permanecer en los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no ha querido dejar cosas, aquellas cosas que están a su alrededor, aquellas cosas que le gustan, aquellas cosas que no están de acuerdo con el plan, con el propósito, con la voluntad de Dios. Por eso es que es tan necesario que usted y yo entendamos 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice, si usted y yo quedamos, si usted y yo seguimos vivos, pero si permanecemos, si hemos decidido, hermano, si durante nuestro caminar en Cristo decidimos dejar aquellas cosas a nuestro alrededor. Entonces, mire, esto de permanecer no está, los que permanezcamos, los que quedemos. No, hermano. Número uno, necesitamos estar vivos. Si quisiéramos ver aquel momento glorioso cuando los cielos se abran, hermano, y el Señor aparezca en las nubes y veamos que los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros, si permanecemos, si quedamos, si todavía estamos acá, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y nos encontraremos, hermano, con el Señor en el aire. Entonces, mire, necesitamos entender, hermano, que desde que empezamos nuestra vida en Cristo, damos inicio a una carrera en la cual debemos usted y yo desarrollarnos. Entramos en un proceso de madurez espiritual, hermano, que nos va a permitir permanecer. Desde que usted y yo empezamos esta vida en Cristo, Dios quiere que usted y yo entremos en un proceso de madurez. Y ese proceso de madurez nos va a llevar a permanecer, hermano. ¿Hasta permanecer a dónde? ¿O hasta cuándo? Hasta aquel día glorioso del arrebatamiento, hermano. Ojalá que el Señor nos permita a todos los que estamos ahorita con vida, hermano, todos los que estamos en familia, todos los que estamos reunidos tal vez en la sala de nuestras casas. Ojalá que el Señor nos permita permanecer hasta aquel día. Que el Señor nos permita, hermano, poder mirar con nuestros ojos físicos aquel momento cuando el cielo se abra y en un abrir y cerrar de ojos, usted y yo seremos transformados. Pero para eso necesitamos permanecer, hermano. Pero en este proceso de madurez, en este desarrollo y caminar del creyente, hermano, es necesario que el creyente experimente diversas fases de crecimiento, diversas fases de madurez. Por eso es que hoy, con la ayuda del Señor, hermano,
Yo quisiera enseñarle, mostrarle a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo de un hombre de la Biblia, hermano, de un ejemplo a seguir que se encuentra en la Biblia, cómo debe de ser nuestro caminar en Cristo. Entendiendo que al permanecer, hermano, si usted y yo decidimos permanecer, que al permanecer tendremos que dejar cosas a nuestro alrededor. Tal vez usted en su casa está pensando, Dios mío, ¿y ahora qué voy a tener que dejar? Hermano, hay cosas que tenemos que dejar, cosas que no nos ayudan y que sí nos perjudican. Así que yo quisiera poder hablarle un poquito, hermano, acerca de este hombre. Le voy a pedir que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Mire cómo le dice el apóstol Pablo a este joven, hermano, a este hombre llamado Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Mire, hermano, y yo quisiera que usted me pudiera entender bien, hermano, y que usted abra sus oídos, no solamente los físicos, sino sus oídos espirituales a esto. El creyente que quiere permanecer, porque yo estoy seguro que usted es un creyente, pero el creyente que quiere permanecer necesariamente tendrá que estar fortalecido en el Señor. La palabra fortalecer, hermano, tiene que ver con dar fuerza, tiene que ver con esforzarse, tiene que ver con apoderarse. Pero esta palabra fortalecer, cuando Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia, lo que Pablo le está diciendo que debe de haber en él una fuerza interna, algo que está sugiriendo una fortaleza en el alma y en el propósito, hermano. Quiere decir una fortaleza en la intención nuestra de permanecer. Por eso es que le dice Pablo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que Pablo le estaba dando a entender a Timoteo y que hoy quiero compartir con usted, hermano, que hoy quiero que usted y yo podamos entenderlo. Pablo le decía a Timoteo, ten poder y muéstrate poderoso. Y le estaba dando a entender un estado permanente de poder. No solamente le estaba diciendo, mira Timoteo, debes de tener poder, sino que le estaba diciendo, Timoteo, debes permanecer poderoso. No solamente usted y yo, hermano, necesitamos vernos poderosos. No solamente usted y yo debemos de saber que tenemos poder, de que tenemos fuerza, de que tenemos aquella gracia que viene del Señor, sino que usted y yo necesitamos mostrarnos también, hermano, poderosos. Y mire, en estos tiempos no podremos flaquear. En estos tiempos no podemos desfallecer, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo le decía a Timoteo, fortalécete. ¿Por qué más, hermano? Porque la gente nos está mirando. La gente está viendo la reacción suya, la reacción mía como hijos de Dios. Este es un tiempo en el cual, hermano, usted y yo no podemos desfallecer. Este es un tiempo en el cual debemos de permanecer fortalecidos en el Señor. Este es un tiempo para que usted y yo nos mostremos poderosos en Cristo, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 10. Mire, Pablo le dice, solo me resta desear, a los de la iglesia de Éfeso les dice, solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes. Hermano, como pastor, solo me resta desear que ustedes en este tiempo se mantengan fuertes. Pero mire qué más dice Pablo allá a la iglesia de Efesios, hermano. Efesios 6:10 en la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Mire, hermano, nos tenemos que apoyar en el poder irresistible. Para el poder de Dios no hay nadie que se le resista, hermano. No hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay virus que se resista al gran poder de Dios. Por eso es que usted y yo en este tiempo, si queremos ser de aquellos que seamos arrebatados,
En este tiempo usted y yo necesitamos permanecer fortalecidos en el Señor. Se recuerda, hermano, que habíamos dicho que permanecer tiene que ver con dejar. ¿Qué tendremos que dejar ahora? Tendremos que dejar, hermano, la debilidad. Pastor, yo no soy débil, yo soy fuerte. Este es el tiempo de mostrar, hermano, que verdaderamente estamos fortalecidos en el Señor. Pero hay un elemento, hermano, hay algo que trae debilidad a nuestras vidas. ¿Sabe qué es? La incredulidad. La incredulidad debilita nuestras almas. La incredulidad debilita nuestras familias, nuestra congregación, nuestra nación. Aquella incredulidad hizo que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida. Seamos fortalecidos en el Señor, hermano, y creamos cada una de sus promesas. En este tiempo donde aquel virus está en el aire, creamos en este tiempo, hermano. De verdad creamos con nuestro corazón, fortalezcámonos en la fuerza de Cristo Jesús. Creamos, hermano, que Él nos va a guardar. Creamos que Él nos va a sostener. Creamos que Dios nos va a proveer, hermano. Creamos que Dios nos va a sanar. Creamos lo que hemos estado diciendo, que usted y yo estamos cubiertos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dejemos de estar hablando, hermano, de calamidades. La plática de ahora es el coronavirus, hermano, y para todo el coronavirus. Dejemos de estar hablando de calamidades. Empecemos a hablar del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, permanezcamos. Lo primero, permanezcamos fortalecidos en el Señor. La segunda cosa, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Ahí vamos a estar, hermano. Ahí en esta carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, casi todo el tiempo ahí vamos a permanecer en esta hora. Mire 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La Biblia de las Américas dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Pero mire la versión en lenguaje sencillo, hermano, como dice. Tú, le dice Pablo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Ahora, hermano, a lo mejor tengamos que quitar el nombre de Timoteo y poner el nuestro. Tú, fulanito de tal, tú, Carlos Cuevas, como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. Aquel creyente, hermano, que desee permanecer, aquel creyente que quiera ser arrebatado debe de estar dispuesto a dejar su comodidad. Mire qué tremendo, hermano. Pero pastor, es que yo estoy cómodo aquí donde estoy. El creyente que quiera permanecer, el creyente, hermano, que quiera ser arrebatado, debe estar dispuesto a dejar su comodidad. ¿Para qué, pastor? Para sufrir como un buen soldado de Jesús. Esa parte no me gusta, pastor. Peleese con la escritura, hermano, conmigo no. Es la escritura que dice que como buenos soldados de Jesucristo, usted y yo debemos de estar dispuestos a sufrir por Él. Mire que la palabra sufrir o sufre tiene que ver con atravesar una adversidad. Esto que estamos viviendo, hermano, es una adversidad. Esto que estamos viviendo es un contratiempo para usted y para mí. Es algo que nos vino a lastimar, hermano, no solamente espiritualmente, nos vino a lastimar en la economía familiar, la economía pública, hermano. Mira, esta es una adversidad, pero dice la escritura que usted y yo, como buenos soldados de Jesucristo, debemos de estar dispuestos a sufrir por Cristo Jesús. Timoteo, hermano, cuando Pablo le dice sufra adversidad, Timoteo necesitaba entender que debería de participar de adversidades para que el carácter suyo fuera formado y así él pudiera permanecer. En medio de la adversidad, hermano, nuestro carácter es formado. En medio de la adversidad, mi hermano, nuestra forma de reaccionar es formada, es cambiada. El creyente, usted y yo,
necesita entender, hermano, necesitamos entender que en el ejército de Dios no van a haber vacaciones. Que cuando somos reclutados, hermano, para el ejército de Dios, no es para que usted y yo tomemos vacaciones, no es para que usted y yo estemos tirados en la playa. Es para que usted y yo podamos ser formados en nuestro carácter. ¿Cómo? Atravesando adversidades. ¿Dónde? En medio de la lucha, hermano. Ojalá que me esté dando a entender. Pero para poder permanecer, para poder ser de aquellos creyentes que van a ser arrebatados, para ser de aquellos creyentes que van a ver a Jesús en las nubes, usted y yo debemos de estar dispuestos, hermano, a sufrir adversidades, a dejar nuestras comodidades por Cristo Jesús. Pero hay otra cosa que me llama la atención, hermano, es cuando Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado. Mire, no basta con ser un soldado nada más. No basta solamente con enlistarse. No basta solamente con ser reclutado. Necesitamos ser buenos soldados. Y buen es una palabra que significa valioso, es una palabra que significa virtuoso, es una palabra que es recto, que es honradamente. Los creyentes necesitan ser partícipes de las adversidades, pero de una manera fiel, de una manera virtuosa. Quiere decir que necesitamos participar de aquellas adversidades fielmente. El hombre, la mujer debe de tener en claro su propósito en Cristo Jesús, hermano. Como creyentes debemos de tener bien claro nuestro propósito en Cristo Jesús y no apartarnos de ello. Esa es fidelidad, hermano. Ese es el carácter de un buen soldado. Dios me puso, aquí voy a estar. Tengo que sufrir adversidades, estoy dispuesto. ¿Cómo las voy a sufrir? De una manera fiel. Tenemos que apartarnos, hermano, de aquello, de aquella comodidad, hermano, de aquellas quejas, para poder cumplir fielmente nuestra labor, para poder permanecer. Entonces, mire, primero, Pablo nos decía, allá a Timoteo, que debería de estar fortalecido en el Señor. Después le dijo, como soldado debes de sufrir penalidades. Y mire, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en la versión Félix Torres Amat. Dice, asimismo, ni el que combate en la palestra o en los juegos públicos es coronado, sino lidia según las leyes. Asimismo le decía Pablo a Timoteo, ni el que combate en la palestra o en los juegos públicos es coronado, sino lidia según las leyes. Mira, hermano, palestras era un lugar, hermano, donde se escenificaban luchas, entrenaban para ser luchadores. Y Pablo le dice a Timoteo, como ellos estaban tan familiarizados con este ambiente, hermano, le dice, mira, aquel que lucha en la palestra, aquel que se entrene en la palestra, no puede ser declarado ganador si no lo hace de una manera legal, si no lo hace según las leyes. Quizás, hermanos, si ahorita estuviéramos en las congregaciones, podríamos preguntar, ¿cuántos luchadores hay? Estoy seguro, hermano, que la mayoría o todos levantarían su mano o dirían amén. Pero mire, que la Biblia, por eso es que es tan hermosa la Biblia, porque la Biblia esconde secretos para que usted y yo podamos ser enriquecidos, para que usted y yo podamos seguir en el proceso de maduración que nos lleve a permanecer para ser arrebatados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no podrá ser coronado nadie si no lucha legalmente. Si usted y yo deseamos corona, usted desea corona, entonces usted y yo la tenemos que ganar legalmente, hermano. Tendremos que hacerlo de la manera correcta. Ahorita me voy a explicar y tal vez ahorita me va a entender, hermano. Los atletas al día de hoy, hermano, tal vez hace unos 30 años no había tanto control sobre esto,
Pero los atletas hoy, de cualquier disciplina que usted me diga, hermano, fútbol, béisbol, atletismo, básquetbol, cualquier disciplina deportiva, están controlados, están sumamente vigilados, hermano, para que rindan de manera legal. Cada determinado tiempo, aquellos atletas, aquellos deportistas, les hacen exámenes antidoping para ver si no tienen, hermano, sustancias prohibidas en su cuerpo, sustancias que les lleven a mejorar su rendimiento de una manera ilegal. Y ellos van y se hacen exámenes, les sacan sangre, hermano, y después miran allá a ver qué sustancias tienen. Y si lo están haciendo, hermano, de manera ilegal, sus triunfos, sus victorias, sus coronas, hermano, sus reconocimientos les son quitados. Ahora, el creyente, hermano, que desea permanecer, el cristiano que desea permanecer, debe de observar todas las condiciones, tanto de la contienda. Quiere decir, cuando estamos en la lucha, tenemos que luchar de manera legal, hermano. Dentro de los límites, hermano, que usted y yo tenemos en la lucha, usted y yo lo debemos de hacer de manera legal. Tanto ahí dentro como fuera, hermano, de aquella pista, de aquella palestra. Quiere decir, debemos de hacer las cosas legalmente en los preparativos para la lucha. Es decir, tendremos que actuar legalmente en cuanto al régimen de la comida, en cuanto a las unciones, hermano, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la castidad, en cuanto al decoro. Usted y yo lo tendremos que hacer de manera legal. Entonces, mire, necesitamos ser atletas, necesitamos ser combatientes, pero necesitamos ser combatientes de manera legal si deseamos permanecer. El cristiano, hermano, no puede pensar que faltando a la disciplina, que faltando, hermano, a la palabra, al ayuno, a la vigilia, a la oración, el cristiano no puede pensar que faltando a la disciplina, faltando a sus comidas espirituales, a las reuniones, hermano. Por eso es que es tan importante que usted, cuando menos por este medio, se reúna con nosotros. Porque si pensamos, no, es que esto no es congregarse, hermano, es que ahorita por la necesidad, así nos estamos congregando. Pero si empezamos a pensar que así no vale, que esto no tiene validez, no lo estamos haciendo de la manera correcta, hermano. Y no podremos recibir la corona, no podremos recibir el premio, no podremos, hermanos, ser arrebatados si usted y yo no permanecemos. Y para permanecer necesitamos luchar de una manera legal. Necesitamos salir limpios de nuestro examen antidoping, hermano, de aquel examen espiritual que nos vayan a hacer y que nos digan, a ver qué tienes en tu interior. Televisión, radio, música mundana, a ver qué tienes en tu interior. Porque usted y yo necesitamos, hermano, y por favor, entiéndamelo, necesitamos vivir de una manera legal. Recuerda usted a Daniel, hermano, aquel joven, creo que el domingo hablábamos un poquito acerca de Daniel. En los primeros capítulos del libro de Daniel dice que le llevaron la comida del rey, pero que él propuso en su corazón no contaminarse con aquella comida. Aquel joven sabía, hermano, que iba a batallar. Aquel joven sabía que iba a tener luchas, pero aquel joven estaba decidido a hacer las cosas de manera legal, a vencer de manera legal, a vencer de la manera correcta, para que entonces Daniel fuera levantado, hermano. Tal como sucedió al cabo de 10 días de no estar comiendo la comida del rey. Dice que el eunuco, el que estaba encargado de ellos, vino y le vio que estaba más rozagante que los demás, hermano, que estaba como más vivaracho, que tenía más energía. ¿Por qué? Porque Daniel había decidido hacer las cosas de la manera correcta. Para permanecer, hermano, para poder ser arrebatados, necesitamos hacer las cosas de la manera correcta. Si quiere usted bajar sus ojitos allá al versículo 6 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2.
Déjeme leerle la versión Nácar Colunga, hermano. Mire cómo dice: el labrador que se fatiga debe ser el primero en participar de los frutos. El labrador que se fatiga, dice la Escritura, debe ser el primero en participar de los frutos. Esta versión, hermano, me gustó. Es muy buena. Porque mire que nos da a entender que hay dos tipos por lo menos de labradores. Al menos hay dos tipos de agricultores, hermano. Número uno, el que se fatiga. Número dos, el que no hace nada. ¿Cómo le podríamos decir también a este número dos? Un labrador flojo, hermano. Entonces, mire qué bonita la Escritura cuando dice: el labrador que se fatiga debe de ser el primero en participar de los frutos. ¿Qué es un labrador, hermano? La Biblia lo define como un obrero, como un peón, como un agricultor. Mire, para permanecer, no solamente hemos sido puestos como soldados o como atletas. Ay, pastor, yo quisiera quedarme como atleta, pero no somos puestos solamente como soldados o atletas, hermano, sino que también hemos sido puestos como labradores, pero labradores que necesitan trabajar arduamente. Por eso es que esta versión, la Nácar Colunga, dice: el labrador que se fatiga. Quiere decir, hermano, que no es solamente ir a mirar el trabajo de los demás. Qué bonito es mirar que otros trabajen, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Qué bonito es ver que otros se esfuercen, pero no es lo correcto. Porque usted y yo también somos llamados a ser labradores que se fatigan. Digo, si usted y yo queremos permanecer, si usted y yo queremos, deseamos, anhelamos ser arrebatados, hermano, cada hijo de Dios necesita fatigarse. Cada hijo de Dios necesita trabajar duro como obrero. Quizás, hermano, alguien me pueda decir: pastor, es que fatigarse no es de Dios. Pastor, es que el Señor no nos ha llamado a fatigarnos. Disculpe, hermano, la Escritura dice que el Señor no está buscando a los relajados. El Señor no está mirando por los descansados. El Señor no está buscando gente floja. El Señor está llamando a los cansados. El Señor está llamando a los fatigados. Mateo capítulo 11, versículo 28. La misma versión, Nácar Colunga, dice: venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Mira, hermano, qué tremendo. Dios no está buscando los que están cómodos. Dios no está buscando los que están descansaditos. Dios está buscando labradores que se fatigan. Le dice: vengan a mí si usted ya se fatigó, si usted está cansado. Hijito, si usted está agotado, el Señor dice: vengan a mí, porque he visto que has trabajado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Dice: ya has sufrido y has tenido paciencia. Ay, pastor, yo cómo he sufrido, cómo he tenido paciencia. Sí, hermano, pero mire lo que sigue. Dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, mire, hermano, para permanecer necesitamos ser labradores. Pero no el segundo ejemplo, hermano. Necesitamos ser labradores que se esfuerzan. Necesitamos ser labradores, hermano, que se fatigan. Necesitamos ser labradores que están ahí, hermano, al pie del cañón, luchando, combatiendo, hermano, haciendo las cosas que se les ha pedido que hagan. El que permanece es aquel que entiende que necesita un trabajo arduo, que necesita fatigarse por amor, hermano. Si usted y yo no hemos entendido que necesitamos fatigarnos por amor al Señor, hermano, necesitamos arrepentirnos. Porque el creyente que permanece es aquel creyente que ha entendido
que es un labrador, pero un labrador que necesita realizar un trabajo arduo. ¿Para qué? Para poder cosechar los frutos. Yo le decía hace un momentito, qué bonito es mirar que otros trabajen. Ayer estábamos ahí en la congregación, hermano, estaban haciendo algunos trabajos, unas personas, y estaba yo junto con otro señor ahí paraditos, ¿verdad? Porque nosotros no lo podíamos hacer, no sabemos cómo hacer ese trabajo. Y se volteó conmigo el Señor y me dijo, qué bonito es ver que otros trabajen, ¿verdad? Y sí, hermano, qué bonito es estar en la sombra, ¿verdad? Y tú, trabaja tú. Pero en las cosas del Señor, en lo espiritual, hermano, en la iglesia, no podemos ser de aquellos que solamente están viendo que otros trabajen. Usted y yo necesitamos trabajar arduamente. Usted y yo necesitamos apoyar. Usted y yo necesitamos que el sudor, hermano, caiga de nuestra frente, que corra, hermano, de nuestra frente, porque llegará el día cuando los frutos estén listos, que usted y yo seremos de los primeros en cosechar. ¿Por qué? Porque nos lo habremos ganado con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro arduo trabajo. Se recuerda que habíamos dicho que permanecer tiene que ver con dejar las cosas a su alrededor. ¿Qué tendremos que dejar en este punto? Tendremos que dejar nuestra comodidad. Pero pastor, es que ahorita el coronavirus, deje su comodidad, hermano. Pero pastor, es que deje su comodidad, no importa el coronavirus. Yo no le estoy pidiendo que vayamos al templo. Yo solamente le estoy pidiendo, hermano, que usted y yo podamos entender que para permanecer, que para poder ser arrebatados, necesitamos dejar nuestra comodidad. Necesitamos, hermano, empezar un trabajo arduo por amor al nombre del Señor. Ahí en el verso 15 de segunda de Timoteo, hermanos, segunda carta de Timoteo, verso 15, capítulo 2, verso 15. Mire cómo dice. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En el punto anterior, hermano, en el punto número 4, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate como labrador, que tu trabajo como agricultor, que tu trabajo al sembrar la semilla sea un trabajo arduo, un trabajo que te fatigue. Pero aquí, hermano, Pablo sube un escalón más, un nivel más, y le dice a Timoteo, sé diligente. No solamente esfuérzate, sino le dice, sé diligente. Y ser diligente, hermano, quiere decir usar velocidad, ser pronto, ser ferviente, ser solícito. Nosotros, hermano, aquí en la congregación hemos dicho, hermano, y tal vez usted ahí en su casa se recuerde, que ser diligente, y lo repetíamos tal vez la semana anterior, que ser diligente es hacer las cosas bien y a la primera. Mire cómo le pide Pablo a Timoteo, sé ferviente, hermano, en lo que hagas. Sé ferviente al presentarte delante del Señor. Usa velocidad para presentarte delante del Señor. Sé pronto para presentarte delante del Señor, hermano. La diligencia. Mire lo que le voy a decir. La diligencia, el ser ferviente, nos libra de la vergüenza. Porque Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, mire, la diligencia, el ser ferviente, el ser pronto, el ser solícito, hermano, nos libra de la vergüenza. ¿Quiénes se podrían avergonzar de su trabajo? ¿Quiénes podrían avergonzarse de lo que hacen? Solamente aquellos que han hecho mal su labor o que no la han hecho, hermano. A lo mejor usted en alguna ocasión fue regañado por su jefe, le llamaron la atención ahí en su trabajo, en la escuela, en la casa, porque no hizo bien algo.
porque le dieron la orden de hacer algo, le dijeron cómo hacerlo y usted no lo hizo, hermano. Y a lo mejor le llamaron la atención y eso a usted le avergonzó. ¿Sabe? Necesitamos presentarnos como obreros aprobados. Necesitamos actuar diligentemente para poder permanecer y ser arrebatados. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Mire cómo dice. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Al momento, hermano, de que usted y yo nos presentamos delante del Padre con diligencia, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Avergonzados? Porque yo me imagino, hermano, que aquel segundo hijo en algún momento se tuvo que encontrar con su papá. Y cuando su papá le dijo: ¿qué pasó con lo que te dije que hicieras? Aquel muchacho, aquel hombre, hermano, tal vez avergonzado, bajó la cabeza. Pero el primero, hermano, el primerito que había dicho no voy, y fue. Yo pienso que aquel hermano estaba con la cabeza levantada, sonriente, porque él había hecho lo que le correspondía hacer. Aquel que quiere permanecer, hermano, tiene que entender que necesita hacer la voluntad del Padre y que necesita actuar diligentemente para poder presentarse delante de Él sin ser avergonzado. ¿Me está entendiendo, hermano? No solamente se trata de ser un obrero, no. Necesitamos ser obreros aprobados. Obreros que puedan decir: he actuado diligentemente. Obreros, hermano, que puedan mirar al Padre y decirle: papá, he hecho lo que tú me pediste que hiciera. Ser diligente, hacer las cosas rápido y bien hechas, hermano. Ser solícitos, ser fervientes. Mire, a la luz de la palabra, hermano, con la ayuda del Señor le he mostrado 5 aspectos de nuestras vidas que deberán madurar para poder permanecer. 5 aspectos que deberán perfeccionarse nosotros para poder permanecer. Número 1, necesitamos siempre estar fortalecidos en el Señor. ¿Qué tiene que madurar? Nuestra fortaleza, hermano. En este tiempo, fortalezcas en el Señor, en el poder de su fuerza, en el poder irresistible del Señor. Eso es lo primero, hermano, estar fortalecidos. Número 2, que tendremos que sufrir algún tipo de adversidad, hermano, como buen soldado de Jesucristo. Que no podremos solamente decir: bueno, yo aquí estoy la reserva y a mí no me metan a la guerra. No, hermano, somos soldados del ejército de Dios. Necesitamos aprender como buenos soldados a sufrir adversidades, a sufrir penalidades. Número 3, hermano, necesitamos perfeccionar nuestros combates. Necesitamos perfeccionar aquellas disciplinas, hermano, que usted y yo tenemos. Necesitamos hacer las cosas de manera correcta, de manera legal para el Señor. Número 4, necesitamos ser labradores, hermano. Trabajar como labradores. Y un trabajo que requiere esfuerzo. Y un trabajo que requiere dedicación. Y un trabajo que es arduo, hermano. Pero que al final, cuando el fruto esté listo, hermano, usted y yo vamos a ser los primeros en la fila ya para recoger la cosecha. Siempre y cuando usted y yo hayamos trabajado arduamente. Y por último, hermano, necesitamos ser obreros aprobados. Necesitamos ser obreros diligentes, hermano, que podamos estar siempre ahí dispuestos para poder
recibir recompensa de parte del Señor. Así que, mire qué maravilloso, hermano, que antes de pensar en el arrebatamiento, pensemos si estamos listos para el arrebatamiento, ¿verdad? Antes de pensar que el Señor viene pronto, miremos, echemos una mirada en nuestro interior y miremos, hermanos, si de verdad estamos cumpliendo con todo aquello que el Señor pide de nosotros, si de verdad podemos permanecer en Él. Porque es necesario, hermano, es necesario que usted y yo podamos entender, que usted y yo podamos vivir estos tiempos, hermano, con la plena certidumbre de que el Señor sí viene por nosotros, pero que también viene por una iglesia pura y sin mancha, que viene por hijos, que viene por hijas, que viene por hombres, que viene por mujeres que estén perfeccionados, que estén decididos a permanecer en sus caminos. Así que le agradezco el tiempo, ¿verdad? Hoy fue tal vez un poquito más corto, pero le agradezco el tiempo de estar aquí con nosotros. Le agradezco la oportunidad de estar aquí juntos tecnológicamente, virtualmente, hermano. Y agradezco ahí sus comentarios, lo que usted está escribiendo, todos los que se están reportando, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde mucho, ¿verdad? Estaremos pendientes, hermano, hasta el viernes. El viernes tendremos también nuestra reunión familiar a las 7:30 de la noche. Hoy, si usted tiene oportunidad, le pediría que por favor se conecte al retiro a Reconciliación 2020 allá de la Iglesia de Cristo de Benecer en Honduras. Va a estar predicando el apóstol Sergio, el apóstol Germán, el pastor Sergio Velar y el evangelista Roberto Lugo. Así que si usted tiene oportunidad de estar allá conectado, no pierda aquella oportunidad, hermano. Recuerde que veíamos el viernes que este es nuestro tiempo, que este es el tiempo de nuestras oportunidades para hacer aquello que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Dios le bendiga, Dios le guarde. No sé si hay algo más. Sí, nada más que sería bueno, ¿verdad? Ya lo pusimos en el Benecenter, pero lo que tú habías dicho, si son de la iglesia, por favor que reporten, ¿verdad? Que manden un mensajito allá, porque realmente no vemos quiénes están conectados. Entonces, saber que este es nuestro tiempo, como si estuviéramos en el culto, ¿verdad? Si estamos cocinando, lavando, haciendo algo en la casa, es bueno dejar el tiempo para concentrarnos en el servicio. Amén. Sí, hermano, fíjese que esto es como si estuviéramos en la iglesia, ¿verdad? Y le debemos dar el tiempo que requiere la palabra de Dios, ¿verdad? No es que seamos legalistas, es que así es esto, hermano. Son reuniones virtuales, pero son reuniones virtuales para que usted y yo estemos prestando atención a lo que se está diciendo de la Escritura. Así que yo le pediría como su pastor, yo espero que usted así lo esté haciendo, ¿verdad? Y si no es así, por favor, la próxima ocasión hagámoslo de tal manera para que podamos recibir completamente la bendición de parte de Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Y la oración es que el Señor acabe pronto con esta contingencia para poder reunirnos en el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.